través del WhatsApp. 7:46 en el territorio de la República Argentina. Hace algunos días el presidente Alberto Fernández ha firmado un decreto que establece una ampliación del tiempo de la moratoria previsional para personas que no llegaron a reunir los años de aportes para jubilarse. Esto es hasta tanto el decreto, hasta tanto el Congreso haga ley en ese sentido. Recordamos que vencía hace algunos días, pero sin embargo el decreto permite la continuidad de este beneficio. La pregunta, por ejemplo, es si las moratorias quiebran, este tipo de moratorias quiebran el sistema previsional. ¿Se trata de una moratoria con qué características? ¿Hay otro país en el mundo que ofrece este tipo de posibilidades? Bueno, un montón de preguntas, poco tiempo, pero vamos a tratar de charlar un rato con Guido González, que es integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Gracias, Guido, por atendernos. Desde Bahía Blanca, Sergio Sey, desde FM de la Bahía te saludamos. Buen día. Buen día para todos los oyentes. Gracias, Guido, por atendernos, de verdad. Bueno, Guido, la primera pregunta es, en Argentina hoy, ¿cuántas personas están en condiciones de sumarse a esta moratoria? ¿Son más o menos de los que creemos o de los que se ven? No, son muchísimos más de los que creemos y por eso es muy importante la ampliación de la moratoria. Como bien mencionaste vos, la hizo el presidente de la Nación por decreto hasta que el Congreso apruebe una nueva ley en donde se regularicen las deudas previsionales. Hoy, actualmente, la Argentina, por eso nosotros desde CEPA decimos que es una medida urgente y una política profundamente necesaria. Tenemos 1,5 millones de personas, hombres y mujeres, en edad de jubilarse que no cuentan con los 30 años de aportes. De ese 1,5 millones de personas, 900.000 tienen aportes, pero no llegan a los 30 años. Y casi 700.000 directamente no cuentan con ningún tipo de aporte. Ahora, sobre esas 700.000 personas, el 46% son mujeres, sin ningún tipo de aporte. 522.000, para ser más específico, no tienen ningún tipo de aporte. Y en el caso de los hombres, son un poquito menos, casi 160.000, también, sin ningún tipo de aportes. Solo uno, este es el dato en el que tenemos que hacer hincapié, solo 1 de cada 10 mujeres y solo 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria, o sea que están en condiciones de jubilarse, podrían hacerlo sin acceder a moratoria. O sea, mirándolo al revés, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones dependen de la moratoria para poder jubilarse. Sin la moratoria no podrían jubilarse. En lo que va del 2022, el 85% de quienes accedieron a una jubilación lo hicieron a través de algún sistema de moratorias. Y si vamos específicamente a algunos casos, por ejemplo, solo 103 personas, mujeres, que del rubro de trabajadoras de casas particulares estarían en condiciones de jubilarse si no se aprobara la moratoria. O sea, serían las personas con más de entre 25 y 27 años de aporte, que son las personas potencialmente con edad potencial de jubilarse, digamos. Guido, la pregunta que te planteaba, que planteaba al comienzo es si se resiente la economía, se resiente el esquema previsional en la Argentina a partir de estas moratorias. Bueno, nosotros desde el CEPA hicimos una estimación y si todas las personas en edad potencial de jubilarse se jubilaran automáticamente, el costo fiscal de eso sería 0,04%, con lo cual es falso que quebraría el sistema. Incluso si tenemos un minuto podemos repasar algunas cositas del sistema en los últimos años, los últimos 30 años, digamos. Para 1993, la sustentabilidad del sistema con recursos propios era de 81%. O sea, el sistema se mantenía con recursos propios de aportes y contribuciones en un 81%.
Esto en el año 93. Para el año 2005, ese número ya era de 53, casi 30 puntos menos. Para el año 2015, nuevamente ascendió a 65. Para el 2019, ya estábamos nuevamente debajo de 50. Repito, estamos hablando de la sustentabilidad del sistema con recursos propios, o sea, con aportes y contribuciones. Sí. En la pandemia este número bajó a 37 y actualmente estamos en 56%. Esto es muy determinante a la hora de desmitificar esto de que se jubilen solo aquellos que aportaron, de que el sistema no es deficitario o no es sustentable. No es sustentable por las medidas que se fueron tomando a lo largo de los últimos 30 años principalmente, ¿no? Desde el año 93 hasta el 2005 tuvimos no menos de 4 reducciones de contribuciones patronales, que fueron las que llevaron la sustentabilidad del sistema de 80%, ¿sí?, de aportes y contribuciones a 53%, que era lo que mencionaba recién yo. Y contrario a lo que se dice, entre el año 2005 y el año 2015, el sistema recupera solvencia, pasa de 53 a 65, justamente con el plan de inclusión previsional, con la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con la movilidad jubilatoria, con el fin de las AFJP y con las mejoras de asignaciones familiares, de asignación universal por hijo, de moratorias previsionales, con movilidad jubilatoria, se va a 65. Cuando decís una reducción de los aportes patronales, ¿se debe a cuestiones propias, cuestiones de la economía, decisiones de los patrones de no entregar o no de hacer los aportes? No, específicamente a decisiones que han tomado los poderes ejecutivos. Por ejemplo, en el año 93, una reducción de contribuciones patronales. En el año 96 hubo otra reducción de contribuciones patronales. En el año 94 se crean las administradoras de fondos de jubilados y pensionados. En el 99 hubo otra nueva reducción de contribuciones patronales. En el 2001 hubo otra nueva reducción de contribuciones patronales, impulsadas desde el Poder Ejecutivo. Sin duda, también lo que vos decís es cierto. Si nosotros repasamos el nivel de formalidad y de informalidad de los últimos 30 años del mercado de trabajo, ahí es donde encontramos básicamente por qué tenemos hoy a la inmensa mayoría de nuestra población adulta en condición de jubilarse sin aportes. Si vamos al año 80, por ejemplo, y lo tomamos por procesos, Alfonsín asume con un desempleo de 5, se va con un desempleo de 8. Menem asume con un desempleo de 8, se va con un desempleo de 14. De la Rúa y Duhalde asumen, primero de la Rúa, ¿no?, con ese 14 y se va con un 17. Duhalde asume con ese mismo valor y se va con el mismo valor. Solo Néstor y Cristina asumen con valores que disminuyen en vez de aumentarlo. El desempleo que agarra Néstor era de 17, cuando se va era de 8. Y cuando se va Cristina agarra el 8 de Néstor y lo deja en 6, menos de 6 en el último trimestre del 2015. Con Macri vuelve a aumentar, el desempleo llega a más de 10. Y en este momento estamos en un desempleo de 7. Cuando vemos el nivel de informalidad es muy similar, pero con un promedio que ronda el 40% de la informalidad desde el año 80 hasta la actualidad, ¿no? Y con esa misma lógica va aumentando, del 80 al 90 aumenta, del 90 al 2000 aumenta, del 2000 al 2003 vuela por los aires, hace un pico de 50% de nivel de informalidad en el 2003, y de ahí en adelante empieza a bajar hasta el 33% en el 2015, y nuevamente vuelve a subir durante la etapa de Macri, y ahora volvió a bajar algunos puntos, otra vez se están con 33. Esa es la clave para entender por qué el sistema no puede financiarse por sí mismo. Por sí mismo significa un 100%, o lo más cerca posible a ese porcentaje, Guido. Exactamente. Okay. Guido, ha sido muy amable por atendernos en esta mañana, muy claro y clarificador, sobre todo desde Bahía te mandamos un abrazo. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Que sigas bien, hasta luego. Guido González, integrante del Centro